Las vacaciones prosiguen agradablemente y el padre de Nicolás no tiene ningún reproche contra el Hotel Bella Orilla, salvo el ragut, sobre todo la noche que encontró una concha adentro. Como de momento no hay profesor de gimnasia, los niños buscan otras actividades para desahogar su exceso de energías. El minigolf. Hoy decidimos ir a jugar al minigolf, que se encuentra al lado de la tienda donde venden souvenir. Es fenómeno el minigolf. Os lo explicaré. Hay 18 agujeros y os dan pelotas y palos y hay que meter las pelotas en los agujeros, dándoles los menos golpes posibles. Para llegar a los agujeros hay que pasar por castillitos, ríos, zigzag, montañas, escaleras. Es formidable. Solo el primer agujero es fácil. Lo malo es que el dueño del minigolf no nos deja jugar si no vamos acompañados por una persona mayor. Entonces, con Blas, Fructuoso, Mamerto, qué idiota es, Ireneo, Fabricio y Cosme, que son mis amigos del hotel, fuimos a pedirle a papá que viniera con nosotros al minigolf. No, dijo papá que leía su periódico en la playa. Ande, sea bueno por una vez, dijo Blas. Ande, ande, gritaron los otros, y yo me eché a llorar y dije que, como no podía jugar al minigolf, tomaría un patín de pedales y me iría muy lejos, lejísimos, y no me volverían a ver. No puedes, me dijo Mamerto, qué idiota es. Para alquilar un patín tienes que ir acompañado por una persona mayor. Bah, dijo Cosme, que me pone nervioso, porque siempre quiere exhibirse. Yo no necesito un patín, puedo ir muy lejos andando a Crab. Todos estábamos allí discutiendo alrededor de papá. Y después papá arrugó su periódico, lo tiró en la arena y dijo: Está bien, vale, os llevo al minigolf. Tengo el papá más amable del mundo, se lo dije y le di un beso. El dueño del minigolf, cuando nos vio, no tenía muchas ganas de dejarnos jugar. Nos pusimos a gritar: ¡Ande, ande! Y entonces el dueño del minigolf aceptó, pero le dijo a papá que nos vigilase bien. Nos pusimos en la salida para el primer agujero, que es tan fácil. Y papá, que sabe montones de cosas, nos enseñó cómo había que agarrar el palo. Yo ya sé, dijo Cosme, y quiso empezar a jugar. Pero Fabricio le dijo que no veía por qué iba a ser él el primero. Iremos por orden alfabético, como en la escuela cuando la maestra nos pregunta, dijo Blas. Pero yo no estaba de acuerdo porque Nicolás viene muy lejos en el alfabeto y en la escuela es fenómeno, pero en el minigolf no es justo. Y después el dueño del golf vino a decirle a papá que tendríamos que empezar a jugar, porque había gente esperando para usar el minigolf. Va a empezar Mamerto, porque es el más bueno, dijo papá. Y llegó Mamerto, dio un terrible golpazo a la pelota que saltó por el aire, pasó por encima de la verja y fue a dar en un coche que estaba parado en la carretera. Mamerto se echó a llorar y papá fue a buscar la pelota. Papá tardaba un poco en volver, porque en el coche parado había un señor, y el señor salió del coche y se puso a hablar con papá haciendo montones de gestos. Y había gente que había ido a mirarlos y que se reía. Nosotros queríamos continuar jugando, pero Mamerto estaba sentado en el agujero. Lloraba y decía que no se levantaría mientras no le devolvieran su pelota, y que éramos todos unos malos. Y después papá volvió con la pelota y no parecía muy contento. Tratad de tener cuidado, dijo papá. De acuerdo, dijo Mamerto. Páseme la pelota. Pero papá no quiso. Dijo Mamerto que las reglas eran las reglas, que ya jugaría otro día. La cosa no le gustó a Mamerto, que empezó a dar patadas por todas partes y se puso a gritar que todos se aprovechaban de él y que en vista de eso se iba a buscar a su papá y se marchó. Bueno, me toca, dijo Ireneo.
No, señor, dijo Fructuoso, juego yo. Entonces Ireneo le dio con el palo en la cabeza a Fructuoso y Fructuoso le dio una bofetada a Ireneo y el dueño del minigolf vino corriendo. Oiga, gritó el dueño del minigolf a mi papá, llévese de aquí a su chiquillería. Hay gente esperando para jugar. Tenga un poco de educación, dijo papá. Estos niños han pagado para jugar y jugarán. Muy bien, dijo Fabricio a papá. Y usted que lo diga. Y todos mis compañeros estaban de parte de papá, salvo Fructuoso e Ireneo, que estaban muy ocupados dándose bastonazos y bofetadas. ¡Ah! Con que esas tenemos, dijo el dueño del minigolf. ¿Y si llamo al guardia? Llámelo, dijo papá, y ya veremos a quién da la razón. Entonces el dueño del minigolf llamó al guardia que estaba en la carretera. Luciano, llamó el dueño del minigolf, y el guardia vino. ¿Qué pasa, Ernesto? Le preguntó al dueño del minigolf. Pasa, contestó el dueño del minigolf, que este individuo impide que juegue la demás gente. Sí, dijo un señor, hace media hora que esperamos para el primer agujero. ¿Y a su edad no tiene cosas más interesantes que hacer? Preguntó papá. ¿Qué? Dijo el dueño del minigolf. Si no le gusta el minigolf, no fastidie a los que sí les gusta. Y además, dijo el guardia, hay un señor que acaba de presentar una denuncia porque una pelota de minigolf ha rayado la carrocería de su coche. ¿Qué? ¿Podemos hacer ese primer hoyo, sí o no? Preguntó el señor que esperaba. Y después llegó Mamerto con su papá. ¡Es ese!, dijo Mamerto a su padre señalando a mi papá. ¿Qué pasa?, dijo el papá de Mamerto. Al parecer usted impide a mi hijo que juegue con sus compañeros. Y después papá se puso a gritar, y el dueño del minigolf se puso a gritar, y todo el mundo se puso a gritar, y el guardia pitaba. Y al final papá nos hizo salir del minigolf. Y Cosme no estaba muy contento, porque decía que, mientras nadie lo miraba, había hecho el agujero de un solo golpe. Pero estoy seguro de que es una mentira. Como lo pasamos bárbaro en el minigolf, hemos decidido volver mañana para intentar el segundo agujero. Lo que ya no sé es si papá estará de acuerdo en acompañarnos al minigolf.